Bueno, buenos días. Estamos a día 7 de diciembre. Se supone que deberíamos estar haciendo puente, pero en lugar de eso estamos aquí en clase de mecánica de fluidos con los estudiantes de grado de ingeniería industrial. Y vamos a seguir con el tema de flujo interno en tuberías. Tenemos también el Jamboard disponible, pero vamos a hacerlo un poco de repaso de lo que habíamos hecho anteriormente en la clase que hicimos el lunes pasado, que habíamos empezado con el flujo en el interior de tuberías, pero habíamos hecho, si mal no recuerdo, únicamente flujo con viscosidad dominante, es decir, flujo viscoso con la ecuación de Poiseuille. Ahora vamos a ver mucho más general qué es lo que ocurre cuando tenemos flujo con Reynolds grande, con flujo turbulento y el diagrama de Moody, que me parece que esto ya lo vimos, ¿no? Déjame que haga un pequeño repaso de lo que habíamos hecho la semana pasada, en el tema de flujo de tuberías, primera parte. Este flujo de tuberías en primera parte, habíamos hecho la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿la recordáis? Esta es importante, ¿eh? Esta hay que tenerla siempre muy presente. La pérdida de carga sobre la energía dinámica es la longitud normalizada con el diámetro de la tubería y un factor de fricción que es función de la rugosidad relativa y del número de Reynolds. Y habíamos visto que para flujo laminar esta F la convertíamos en 64 partido por Reynolds. Y habíamos visto aquí un pequeño ejemplo. Y habíamos hecho, si mal no recuerdo, un ejemplo de la jeringuilla, ¿verdad? ¿Me lo confirmáis, por favor? Que habíamos hecho un ejemplo de esto de la jeringuilla, si mal no recuerdo. Correcto. Si no es... Sí, ¿verdad, David? Vale. Y habíamos acabado cuando decíamos que qué pasa cuando toda la tubería cuando el flujo es turbulento. Habíamos visto con la tubería lisa teníamos la ecuación de Prandtl y que es esta, ¿vale? Y teníamos también la ecuación de von Karman cuando era tubería rugosa independiente del número de Reynolds, que es esta, y teníamos la ecuación de Colebrook que juntaba las dos cosas. Y habíamos visto el diagrama de Moody, que es esto, ¿vale? Y habíamos hecho un problema, si mal no recuerdo, o un ejemplo, pues, si no tenéis este ejemplo que hay aquí, ¿vale? Que lo podéis ver y me parece como que lo habíamos comentado este ejemplo. Y aquí habíamos acabado. Bien, lo que yo quiero hacer hoy es seguir un poco con esto y comentar dos problemas más que se pueden encontrar cuando hacemos flujo en tubería. Un problema muy típico que es que en lugar de tener el caudal y yo quiero conocer cuál es la diferencia de presión, pues lo más típico es que sea al revés, que tengamos una diferencia de presión y queremos calcular cuál es el caudal que pasa por esa diferencia de presión, por esa altura. Este es el ejemplo típico de esto, bueno, el problema típico, cálculo de caudales, ¿vale? En el cálculo de caudales, lo normal es tener... vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿vale? Vamos a la pizarra y os lo explico con un ejemplo que me parece que con vuestros compañeros del jueves lo hice también así con un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos un depósito a una cierta altura. Vamos a imaginar que tenemos un relieve, una colina, por ejemplo, algo así. Y aquí tenemos, pues no sé, un estanque que queremos llenar de agua. Queremos transportar agua hasta este estanque. ¿Vale? Este estanque puede ser una piscifactoría, puede ser una piscina, un lago, no lo sé, cualquier cosa. Y aquí tenemos un depósito lleno de agua. Este depósito, aquí hay agua y hay una diferencia de altura de nivel entre este depósito y el estanque, que es conocido, H. Y aquí tenemos una tubería, ponemos una tubería, incluso enterramos un poco y todo, no pasa nada, ¿eh? Esta tubería me lleva agua hasta el estanque. Para hacerlo un pelín más complicado, déjame que haga una pequeña cosita. Que voy a poner aquí que el estanque se va a llenar con chorro libre. El estanque está así y está a un nivel un poquito más bajo, de manera que aquí el agua cae en chorro libre para llenar. ¿Vale? Si podéis imaginar, algo así. Esto es la tubería que me está transportando el agua hasta abajo.
Este es el estanque. De esta tubería conocemos la longitud y conocemos el diámetro, conocemos la rugosidad, conocemos toda la geometría, ¿vale? Y conocemos la altura h. Y la pregunta es, ¿qué caudal va a bajar? Bueno, podéis imaginar, esto es un problema típico. Depósito, enchufamos aquí una tubería y queremos poder prever el caudal que vamos a obtener de aquí. Si no hubiera rozamiento, esto sería muy fácil porque sería únicamente la ecuación de Torricelli. Vamos a ponerlo aquí. Sin rozamiento, sería muy fácil. La velocidad es la raíz cuadrada de 2GH y por lo tanto el caudal es la velocidad por la sección de la tubería. Pi por d cuadrado partido por 4. Y ya está, de hecho, ¿vale? Punto. Pero como hay rozamiento, la cosa se complica un poco. Con rozamiento tenemos que acudir a la ecuación de Bernoulli generalizada. Vamos a la ecuación de Bernoulli generalizada. Ecuación de Bernoulli. Y tenemos el punto A, que va a ser este punto de aquí. Este será el punto A. Y este es el punto B, que es el punto de salida. Vamos a ponerlo aquí. Punto A. Y punto B, que es el de salida. ¿Vale? Y hacemos ahora un Bernoulli entre este punto A y el punto B. Entonces tenemos lo típico. Vamos a hacerlo con alturas, ¿vale? Lo típico que es la velocidad que tenemos en A al cuadrado partido por 2G más ZA más la presión en A dividido por ρg. Esto es igual a la velocidad en B al cuadrado dividido por 2G más la ZB más la presión en B partido por ρg más la pérdida de altura por rozamiento. Esta es nuestra ecuación de Bernoulli. Cosas que se van. Bueno, la velocidad en A se va. Tenemos el depósito, nos está moviendo el agua dentro del depósito, por lo tanto es 0. Y vamos a coger como nivel de referencia, bueno, esto es igual, porque esto sí podemos hacer. La presión en A se va también, tenemos presión atmosférica. La presión en B también se va, también tenemos la presión atmosférica. Y ya está, ¿no? Tendríamos entonces que la pérdida de carga. No, tendríamos la ZB, la pasamos al otro lado, por lo tanto tenemos ZA menos ZB, que es H. Esto será la velocidad en B al cuadrado partido por 2G, que la velocidad en B es la velocidad que tenemos dentro de la tubería, es la velocidad media, por lo tanto, podemos quitar la B, pues la velocidad de la tubería, más la pérdida de carga. ¿Vale? Y la pérdida de carga, según Darcy-Weisbach, recordamos, que os dije que antes es muy importante, es la F, L partido por D y la presión dinámica. Y por tanto, esto es la presión dinámica partido por 2G, 1 más FL partido por D. ¿Vale? Y por lo tanto, la velocidad ya no es Torricelli, sino que es un poquito diferente. La velocidad no es Torricelli, sino que es la raíz cuadrada de 2GH, esto es Torricelli, pero aquí tenemos que dividir por un factor que es 1 más FL partido por D. ¿Lo veis esto? ¿Sí? Por lo tanto, Torricelli se ve corregida por un factor que es más pequeña la velocidad cuanto mayor es el valor de esta F que tenemos aquí, ¿vale? El factor de fricción. Y cuanto mayor es evidentemente la longitud y cuanto menor es el diámetro. Ahora hay que calcular esto. ¿El problema cuál es? El problema es que el valor de F no lo conocemos y tampoco lo podemos conocer porque para calcular F necesitamos Reynolds. Pero para calcular Reynolds necesitamos la velocidad y la velocidad la necesitamos, para calcular velocidad necesitamos F. Por lo tanto, es un problema típico de iteración. ¿Vale? Es un problema típico de iteración. Si queréis, lo podemos hacer de forma general o podemos poner números. Vamos a poner números para ver cómo lo haríamos esto. Digo, los números me los decís vosotros. Decidme un valor para H, por ejemplo. Vuestros compañeros del jueves me dieron valores. ¿Quién me da un valor para el H? 100. David dice 10, 100. Tenéis que decírmelo por micrófono porque si no tengo que volver aquí al WhatsApp y no hay al WhatsApp al Meet y no lo veo. 100 metros la H, Daniel. David dice 10. Hombre, a mí me parece más creíble 10. Son 3 pisos. Hombre, 100 metros también puede ser, ¿eh? Una colina de 100 metros no es difícil. Vamos a hacer caso de Daniel. Venga, 100 metros. Venga. H son 100 metros. ¿Vale? ¿Y la L? ¿Y la longitud de la tubería? ¿A qué distancia vamos a poner el estanque este?
200 metros, poco. Vamos a ponerlo más lejos. Vamos a ponerlo, se podría estar a 1 kilómetro, ¿eh? Es una conducción, vale, 1000 metros, venga. Muy bien. ¿Y el diámetro de la tubería? Vamos a poner, también depende del caudal que queramos. Vamos a poner una tubería bastante gorda. Hombre, no, 2 metros es demasiado, David. 2 metros es una cloaca. Cabría una persona dentro. No, no, gorda, pero no tanto. 1/4 de metro, 250 milímetros. Tubería más o menos estándar para estas cosas, ¿vale? Y vamos a poner, bueno, la rugosidad, vamos a inventar una rugosidad. Vamos a suponer que sea una tubería, que puede ser de PVC, por ejemplo. Tubería de hierro. Vamos a poner una tubería con plástico relativamente barato, ¿vale? Vamos a poner una rugosidad, de medio milímetro, 0,5 milímetros. Rugosidad. Es bastante rugoso esto, ¿eh? Si no consideráramos el rozamiento, sin rozamiento, esto sí, como hemos dicho antes, sería muy fácil. La velocidad sería la raíz cuadrada de 2g por h, sería una velocidad muy grande porque son 100 metros, sería la raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 100, que esto da, a ver si soy más rápido que yo calculando, si alguien me da un número. ¿40 metros por segundo? 44. 44,3, sí. 44,3 metros por segundo. Y por tanto esto daría un caudal, bueno, que sería una barbaridad este caudal. ¿Vale? Es esto multiplicado por pi y por 0,25 al cuadrado dividido por 4. Esto da un caudal de 2,2 metros cúbicos por segundo. Estamos aquí, estaríamos llenando este estanque con 2.200 litros cada segundo. Es una barbaridad, ¿eh? Pero es un pedazo de chorro tremendo y una velocidad. ¿Vosotros os dais cuenta de lo que son 44 metros por segundo? 44 metros por segundo son 120, 130 kilómetros por hora, ¿eh? Es decir, aquí sale un chorro de agua que no te pongas delante. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo cambia esto con rozamiento, es decir, teniendo en cuenta que tenemos pérdidas de altura. Entonces, según lo que hemos hecho antes con Bernoulli, esta velocidad en realidad es la raíz cuadrada de 2g por h dividido por 1 más fl partido por d. La L y la D las tenemos, ahora necesitamos calcular la F. Para calcular F, lo que hacemos, o lo que yo hago, hay muchas maneras de hacerlo, y todas son buenas, pero lo que yo hago es que supongo Reynolds está en infinito. Y Reynolds es muy grande. Vamos a suponer un flujo completamente turbulento, que es muy habitual en estos casos. Si el Reynolds es completamente turbulento, estamos en la zona de la ecuación de Prandtl. Perdón, la ecuación de Karman. ¿Vale? Estamos en la zona entonces de la ecuación de Karman, para el cual la F ya no depende del valor de Reynolds. Y la estoy buscando y tenemos esta. Si F es el Reynolds turbulento, entonces el valor de F viene dado por esto. 1 partido por la raíz de F es menos 2,0 logaritmo base 10 de la epsilon partido por 2,7, rugosidad relativa. Vamos a calcular la rugosidad relativa. Es 0,5 dividido por los 250. ¿Vale? 0,5 milímetros partido por los 250 milímetros y esto da 0,002. ¿De acuerdo? Sí, me estáis siguiendo, ¿verdad? Que sí. Entonces, con este 0,02 de rugosidad relativa, poniéndola en la ecuación de Karman, perdón, y de aquí, bueno, esta ecuación de Karman podemos darle la vuelta. F sería 1 partido, o bueno, podemos poner el signo menos dentro del logaritmo, sería el logaritmo de 2,7 partido por epsilon, entonces sería 1 partido por 4, 4 veces 4,0, el logaritmo de 2,7 partido por epsilon
al cuadrado. ¿Vale? ¿Veis lo que he hecho aquí? He dado la vuelta simplemente a esta ecuación, ¿vale? Es una forma de hacerlo. Déjame que lo ponga un poco más claro, que no se ve bien esto. De aquí sale que la f es 1 partido por 4,0 es el cuadrado de 2, y aquí tendríamos el logaritmo de 2,7 partido por epsilon al cuadrado. Así que solamente hay que calcular esto. 2,7 lo dividimos por 0,002, lo elevamos al cuadrado, multiplicamos por 4 y hacemos la inversa. ¿Vale? Y si hacemos esto, que es algo relativamente 2,7 dividido por este punto 002, hacemos el logaritmo, cuidado, el logaritmo en base 10, ¿eh? Esto lo elevamos al cuadrado, multiplicamos por 4 y de esto hacemos la inversa. Y me parece como que no da bien, no, da 0,4, no da bien. ¿Me he equivocado en algo? Creo que no he elevado al cuadrado, ¿es posible? 0,0255. Vale, pues entonces sí, me he equivocado yo en algo. A mí me daba 0,4, no. Esto que decís vosotros es mucho, mucho más creíble. Me he equivocado yo de hacer la operación. Esto da 0,0255. 0,0255. ¿Vale? Que es un valor típico de la F, ¿vale? La F está alrededor de estos valores, 0,02, una cosa así. Acostumbra a ser entre 0,01 y 0,1, ¿vale? Tiene los valores de algunas centésimas. Si este valor de f ahora lo ponemos dentro de esta expresión que habíamos puesto aquí, con la L y con la D, obtenemos entonces la primera iteración. Vamos a llamarla la f0. Es valor inicial de nuestra f, cogida con un Reynolds infinito, ¿vale? Entonces tenemos esto. Bien, y ahora vamos a obtener valor de f1. Y para obtener valor de f1, ¿qué hacemos? Pues calculamos la u0. La u0 es la raíz cuadrada de 2 por g por h dividido por 1 más la f0 L partido por d. Y esto va a ser 2 por g por h es un número ya conocido, por lo tanto esto es 2 por 980. Esto es 1960, esto es la raíz cuadrada. O si queréis lo podemos poner ya, la podemos hacer incluso la raíz cuadrada ya. Serían los 44,3 que hemos obtenido antes, dividido por la raíz cuadrada de 1 más la f0 L partido por d. ¿Vale? ¿Cuánto da, Manal? ¿Ya has hecho el cálculo? Da 42,17. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Tan grande? A mí me parece como que era mucho más pequeño esto. Yo he obtenido 4,36. ¿Verdad que sí? Es que la velocidad Sí. baja mucho, ¿eh? La velocidad baja mucho. ¿Me dejáis que lo haga yo? Esto sería... Bueno, vamos a hacerlo entre todos. Va, 44,3 dividido por 1 más... Y ahí tendremos 0,0255. Y la longitud, recordad que eran 1000 metros, ¿eh? 1000 partido por 0,25. ¿Vale? Aquí da 4,36. O sea que sí, baja muchísimo, muchísimo la velocidad. ¿Quién me ha hablado antes? ¿Todo el mundo está de acuerdo en 4,36? Sí, Manal también. Vale, te habías equivocado en algo, ¿no, Manal? Déjame adivinar. Habías puesto en unidades diferentes la longitud y el diámetro. Sí, no me había fijado que estaba en milímetros. Exactamente. Vale, es un fallo típico. Tened todos cuidados, ¿vale? Manal, ahora ya esto no le pasará en el examen. ¿Vale? Los demás que le pase, que también toman nota de esto. Cuando hacemos una L partido por D, los dos tienen que estar en las mismas unidades. Puede ser metros, milímetros, me da igual, pero tienen que ser las mismas. Vale, entonces esto da 4, vamos a aproximar a 4,4. Fijaros que la velocidad se ha reducido en 10 y por tanto el caudal también se ha reducido en 10. En lugar de 2200 tendremos 220 litros por segundo. ¿Vale? O sea, es decir, fijaros la influencia que tiene el rozamiento. Muchísima. Hemos perdido aquí muchísima altura en el rozamiento dentro de la tubería. Pero aquí no se ha acabado el problema, porque no sabemos si el número de Reynolds con esta U, con esta velocidad, es lo suficientemente grande como para hacer la aproximación que habíamos hecho de utilizar la ecuación de Prandtl. Karman, que siempre me estoy equivocando. ¿Vale? Y ahora hay que ver si esta hipótesis es correcta. Entonces volvemos a calcular Reynolds y ahora hacemos el Reynolds 1, que es con la densidad, velocidad 0,
No, Reynolds 0, perdón. Reynolds 0. Que lo hacemos con la densidad, velocidad 0. El Reynolds que habíamos hecho antes era infinito, por lo tanto no cuenta. Es rho u sub 0, el diámetro dividido por la viscosidad. Y esto va a ser 1000, es agua, por 4,4 por 0,25 dividido por 10 a la menos 3. ¿Cuánto da esto, por favor? Dará del orden de 10 a la 6. Creo que algo más. Algo más de 10 a la 6. 1,1 por 10 a la 6 o algo así, ¿verdad? Porque 4 por 0,25 prácticamente es 1. 1,1 por 10 a la 6, si me parece. ¿Me lo corregís? Si no es verdad. 1,1 por 10 a la 6. Vale. Con lo cual el número de Reynolds este es bastante grande. Ahora, ¿es lo suficientemente grande? Tenemos que ir al diagrama de Moody. Déjame que os enseñe aquí el diagrama de Moody, que lo teníamos por aquí. Bueno, lo tenemos en Wikipedia, lo tenemos en un montón de sitios. Vale, lo estáis viendo, ¿verdad? Entonces tenemos que ir con el diagrama de Moody y tenemos esta rugosidad relativa de 0,002. ¿Vale? Esta es la rugosidad que nosotros hemos obtenido. Y nuestro Reynolds es 1 por 10 a la 6, por lo tanto estamos aquí. Y este es nuestro Reynolds de 10 a la 6. Estamos justo en la frontera, mirad, estamos aquí. En el cual el valor de la F, que además, fijaros, 0,255 me había dado, 0,025. Sí, estábamos aquí, justamente. ¿Vale? Así que estamos justo en la región en la cual sí que tenemos el flujo completamente desarrollado. Si hubiéramos tenido un número de Reynolds menor, 10 a la 5, por ejemplo, o 10 a la 4, entonces tendríamos que haber hecho una iteración más. Pero justamente estamos en el punto en el que no tenemos que hacer ninguna iteración. El valor de F que hemos obtenido era el correcto. Podemos hacer el cálculo, ¿eh? Podemos hacer el cálculo utilizando ahora la ecuación de Colebrook o bien utilizando cualquiera de las aplicaciones que tenemos en Internet, que el otro día creo que os enseñé alguna, y si no, la ponemos aquí, cualquiera de ellas. Moody Chart Calculator. Este es el que me parece que el que habíamos utilizado el otro día. No sé si con vosotros o con vuestros compañeros habéis utilizado este. Este es uno cualquiera, ¿vale? Engineering Project es alguien que ha hecho un proyecto donde calcula el número de Reynolds. No, perdón, calcula la F con un número de Reynolds y una rugosidad relativa. Entonces aquí ponemos nuestro punto 1,100,000. Estos son 1.100.000, número de Reynolds, y la rugosidad relativa 0,002. ¿Vale? Y calculamos. Y el resultado da 0,0234, 23,6. Es decir, sube un poquito, no, baja un poquito. Escúchame, ¿estáis seguros de que hemos hecho bien antes el cálculo del valor de la F? Porque a mí me parece como que no daba 0,255. No, daba 0,023. Un momento, ¿eh? Me parece que no hemos hecho antes bien el cálculo este. ¿Es posible? Este cálculo de aquí, creo que la F da un poco más pequeña. Déjame que lo vuelva a hacer un momento. 2,7 partido por epsilon. ¿Es cierto esto? 2,7 partido por epsilon. ¿Es correcto esto? Ah, perdonad, fallo mío. No es 2,7, es 3,7. Perdonad, esto ha sido mi error. Esto ha sido mi error. Esto es 3,7 y no 2,7. He copiado mal. Qué raro, que a mí nunca me pasan estas cosas. 3,7. Es 3,7. Y por tanto el valor de P es un poquito más pequeño. ¿Vale? Déjame que lo calcule. 3,7 partido por 0,002. De esto hacemos el logaritmo decimal. Elevamos al cuadrado. Multiplicamos por 4. Y hacemos la inversa. Efectivamente 0,0234. Perdonad, mi error. Y por lo tanto, este valor de la velocidad no es exactamente esto, sino que es también un pelín más grande. Muy poca cosa, ¿eh? Seguramente esto va a influir muy poco. ¿Alguien puede repetir este cálculo, por favor?
4,55. Bueno, es un- ¿está más grande que antes? Sí. Sí, 4,4 sí, teníamos sí, 4,55. sí, correcto, correcto. 4,5, ¿no? ¿Habéis dicho? 5,5. Vale, 4,55. Y por lo tanto, el caudal, el Reynolds también es un poco más grande, pero nada, no se va, casi que no se va a notar. 4,5 va a seguir siendo 1,1 por 10 a la 6. Bueno, por lo tanto ya está. Lo cual quiere decir que el valor de la F1, que calculamos con este Reynolds y con esta rugosidad relativa, según lo que hemos visto aquí, era 0,0236. Es decir, casi lo mismo. 0,0236. Y por tanto, este valor de la velocidad lo podemos dar por bueno. ¿Vale? Por lo tanto, esto ya lo damos por bueno y por lo tanto el caudal va a ser prácticamente pues esto, los 4,55 por pi por 0,25 al cuadrado dividido por 4. Bueno, no sé, lo que dé esto, 200 y pico da, si no me equivoco. 4,55 y 0,25 al cuadrado partido por 4 por 223 litros por segundo. Esto es lo que obtendríamos, ¿vale? Lo que quiero que entendáis es que si el Reynolds hubiera sido más pequeño, bueno, este problema, porque lo hemos hecho así de forma de forma que no estaba planeada, ¿vale? Que lo hemos improvisado. Entonces, este Reynolds ha dado ya bastante grande desde el principio y por lo tanto no hemos necesitado iterar. Pero quiero que entendáis que este mismo problema, si hubiera dado un Reynolds un poco más pequeño, como lo que decía antes, posiblemente habríamos tenido que iterar, ¿vale? Pero normalmente se hace una o dos iteraciones y ya está. Si en el examen sale esto, yo creo que normalmente es 2 iteraciones como mucho para tener un valor bastante exacto de lo que da. Normalmente cuando haces una iteración y el valor que te da esa iteración ya se aproxima mucho porque el valor de Reynolds es muy amplio, ¿vale? Aquí esto varía mucho. Esto parece como que es una bajada muy grande, pero en realidad es una bajada muy pequeña, porque fijaros que aquí tenemos una variación de Reynolds entre 10.000 y 100.000. Es un orden de magnitud aquí, ¿vale? Por lo tanto, aquí esto está todo muy comprimido. Bien, el otro problema que se puede dar, dime. Una pregunta. Sí. Ahora cuando has calculado el caudal, ¿Mm? ¿es 0,20 Es ¿qué es 0,25. 0,25 o 0,75? Es 0,25, 0,25. Vale. O sea que Y, lo he puesto esto. y Sí. estas unidades, ¿y esto qué unidades te da? Es decir, porque veo que lo No, multiplicas por 1000, ¿no? sí, en realidad da 0,223, pero yo ya lo he multiplicado por 1000 y he puesto 223 litros por segundo, que es una unidad como más Vale. ingenieril, de alguna manera. ¿Vale? Lo he hecho ya de forma directa esto. A ver, yo cuento con que vosotros ya estáis en tercero de ingeniería, por lo tanto estas cosas ya son directas. He hecho un cambio de unidades de forma ya. Pim, Sí, pam. sí, no, pero Vale, para estar seguro, decías. tío, para estar seguro. Ya Sí, me lo he imaginado, pero sí. es decir, si no nos daría kilolitros por segundo, ¿no? Claro, 0,20. pero kilolitros metro cúbico. Esto da 0,223 Sí, metros cúbicos por segundo, vale. que es lo mismo que 223 litros por segundo. Sí. Vale, perfecto. ¿Vale? Vale. Sí, ahora. No veía de dónde venían los litros, vale. Vale. Ahora vamos a complicar el problema. Que es el tercer problema que existe en este tipo de cosas, ¿vale? De foco en tuberías que te estamos descargando un depósito. Imaginad que ha salido 223 litros por segundo. Y imaginad que decimos, esto es demasiado. Es demasiado caudal. No quiero tanto caudal porque hemos puesto una tubería demasiado grande, 250 milímetros. Imaginad que decimos, yo quiero un caudal de 1000. No, perdón, de 1000, de 100. Quiero imaginar que decimos, queremos el caudal. Vamos a hacer la otra parte del problema. Vamos a seguir con este mismo problema, pero vamos a seguirlo aquí. Queremos 100 litros por segundo. ¿Cuál debe ser el valor del diámetro?
¿Vale? Esta es la pregunta. Y este problema es un poquito más difícil. Es el problema que se llama de dimensionamiento. ¿Vale? Tenemos que dimensionar el diámetro. Primero, habíamos calculado la presión. Este era directo, era muy fácil. Segundo, sabiendo la presión, habíamos calculado el caudal. No era tan directo, tenemos que hacer una pequeña iteración y ya está. Ahora es el problema del dimensionamiento. Dimensionar. Entonces, para hacer esto, fijaros que el dato es, conocemos el caudal, conocemos la H, conocemos la E, ¿vale? Y a partir de aquí queremos calcular cuánto vale la D. ¿Vale? Para hacer esto, tenemos que coger esta ecuación que teníamos de... esta ecuación que teníamos aquí de Darcy-Weisbach, esta ecuación que teníamos aquí, vale. No, esta no. Perdón, esta ecuación que tenemos aquí de Darcy-Weisbach, ¿vale? Que esto lo teníamos en términos de la velocidad, pero la velocidad ahora no la tenemos porque tenemos el caudal, pero no conocemos el diámetro, por tanto no conocemos la velocidad. Entonces lo que quiero es darle la vuelta a esto y en lugar de poner esto en términos de la velocidad, quiero ponerlo en términos del caudal. Así que lo que os pido ahora, y os dejo un par de minutos para que lo hagáis, es que la ecuación de Darcy-Weisbach, que está delta de P, vamos a ponerlo con H. Esta delta de H es Fl partido por D, un medio de la velocidad al cuadrado partido por G. Esto en términos del caudal al cuadrado. ¿Vale? Venga, decidme cómo se escribe esto en términos del caudal. Os dejo 2 minutos. Aquí ya está, venga, que es muy fácil esto. ¿Lo tenéis? Simplemente es poner la velocidad, lo bueno que hemos hecho antes. La velocidad es caudal partido por la sección. ¿Vale? Entonces, la sección es diámetro al cuadrado partido por 4. Este 4 se convierte en un 16, que con el 2 se convierte en un 8. Y por lo tanto, esto queda 8 veces F por L. Y aquí tenemos el caudal al cuadrado. Y aquí tenemos un pi cuadrado, un G y un D a la quinta. ¿Vale? Es esto. ¿Y esto de qué me sirve? Esto me sirve de que ahora yo puedo expresar, esto es pérdida de carga por fricción, yo puedo expresar el diámetro en términos de esta pérdida de carga por fricción de esta forma. Es la raíz quinta de 8 veces por F por L cada tal al cuadrado dividido por pi cuadrado G pérdida de carga. ¿Vale? Y esta es la expresión que no deja de ser la ecuación de Darcy-Weisbach, solo que un poco maquillada. Ahora me he puesto en términos del caudal y he aislado el diámetro. Y esta es la expresión que me permite hacer el dimensionamiento. Ahora es relativamente fácil porque dentro de la raíz quinta conozco casi todos los datos excepto la F. ¿Vale? Pero el caudal lo tengo, la pérdida de carga la tengo, la longitud la tengo, ¿vale? Pero necesito la F. Y la F no puedo hacer como antes, no puedo ir a Reynolds infinito porque no conozco tampoco la rugosidad relativa. Porque la rugosidad relativa, recordad que era partido por D. Y no conozco el diámetro, por lo tanto no la conozco la rugosidad relativa. Conozco la rugosidad absoluta. ¿Vale? Entonces, la forma de hacer esto es empezar con una F arbitraria. Y la F típica que se suele escoger es la F de 0,02. ¿Vale?
Eso por un lado. Por otro lado, fijaros que en este término que aquí tenemos la velocidad, perdón, aquí no, aquí tenemos la velocidad, tenemos aquí un 1 que está sumando a esto. Por lo tanto, en realidad, lo que conocemos no es esta pérdida, o sea, esto es la pérdida de carga por rozamiento, ¿vale? Pero en realidad lo que conocemos no es la pérdida de carga por rozamiento, lo que conocemos es la H, que no es exactamente lo mismo, ¿vale? No sé si me entendéis lo que quiere decir. Esto de aquí no es la H que nosotros conocemos, es la pérdida de carga por rozamiento, que no es lo mismo una cosa que otra. Hay una diferencia, y esta diferencia es ¿dónde lo tenemos? Esta presión dinámica que tenemos a la salida. ¿Lo veis? Esto, ¿vale? Esta de aquí, pérdida de carga por fricción, y la H no son exactamente igual porque hay un término de esta pérdida de carga en la salida. Entonces, lo que se suele hacer en estos casos es que este término de aquí se menosprecia. En realidad, tiene sentido menospreciarlo porque esta F multiplicado por la L partido por la D es mucho más grande que 1. ¿Vale? Podemos hacer el cálculo, ¿eh? La F es 0,02 más o menos. Si hacemos este término aquí, a ver, tendríamos... Vamos a ponerlo aquí. Espérate. Vamos a ponerlo aquí. Esta F es delta DHF es diferente de la H. En realidad, H es delta DHF multiplicado a 1 más LF partido por D. ¿Vale? Pero este F para L... No, perdón. L, lo he puesto al revés. F L partido por D. Pero esta F L partido por D es del orden de 0.25 y la longitud hemos dicho que eran 1000 metros. 1000 metros partido por 0.25 metros es del orden de 1000. Por tanto, estamos haciendo 1 sobre 1000. ¿Vale? Es decir, que esto prácticamente pues, sí que podemos decir que la H es prácticamente la pérdida de carga que tenemos. ¿Vale? Bien, entonces ya podemos hacer esto. Podemos sustituir aquí dentro podemos sustituir desde HF, o sea, de fricción, la podemos sustituir por la H directamente. Esta es prácticamente la raíz quinta de 8 veces FLQ al cuadrado partido por pi cuadrado GH. ¿Vale? Vamos a hacer el cálculo con el caso que tenemos, cogiendo una F0 de 0,02 y cogemos este primer diámetro como la raíz quinta de 8 veces 0,02, la longitud que es 1000, el caudal al cuadrado, que es lo que nosotros tenemos ahora como dato, que es 0,1, 100 litros por segundo, recordad, pasamos en metros cúbicos por segundo, hacerlo siempre en sistema internacional, y esto dividido por, y aquí teníamos pi cuadrado, la gravedad y la h. Pi cuadrado por 9,8 y la delta de h, que habíamos dicho que eran 100 metros. Vale, ¿hacéis este cálculo, por favor? No es difícil, es un cálculo muy sencillito. Bueno, hace falta una calculadora que haga raíz quinta, ya está, es lo único, ¿eh? Fijaros que este 1000 por el 0,1 al cubo se van. Por lo tanto, aquí tenemos punto 16, que son el punto 0,2 multiplicado por 18, punto 16 dividido por pi cuadrado, por 0,17, Daniel. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Alguien lo confirma? Es decir, vale, 0,17, es decir, 170 milímetros. Vale, ok, pero no está acabado aquí el problema. Porque ahora tenemos que ver si realmente esta F0 de 0,02 es correcto. Así que lo que hacemos es que calculamos una epsilon 0, que es la E que tenemos respecto dividido por la D0, ¿vale? Por tanto tenemos 0,25 micras. O sea, 0,25. Esperad un momento, que ahora estoy pensando yo que aquí me había equivocado yo en algo, ¿eh? Un momento, que he tenido un error aquí. He tenido un error que se pareció al de Manal. Esto de aquí
Eran 0,5, 0,5 milímetros. No, perdona, no, era correcto. Era 0,5 milímetros, era correcto. No, ahora sí me ha ido a mí. Estos son 0,5 milímetros dividido por los 170 milímetros que tenemos aquí. ¿Vale? Y por tanto esto da 0,003. La rugosidad relativa es un poco mayor porque el diámetro es menor, ¿vale? Y el Reynolds 0, que es ρ. Claro, tenemos que calcular ahora a partir de este diámetro y con el caudal tenemos que calcular la U sub 0. La U sub 0 es el caudal dividido por pi, esta de sub 0 al cuadrado, dividido por 4. 0,1 dividido por pi por 0,17 al cuadrado dividido por 4. ¿Cuánto da esta velocidad, por favor? $4,4. ¿Verdad? ¿No puede ser que sea 4,4? Sí, sí que es posible. Sí que es posible. 4,4 metros partido por segundo. Exactamente, Mara. Gracias. 4,4 metros por segundo. Por lo tanto, aquí ahora calculamos esta Reynolds 0 como esta densidad por esta velocidad U sub 0 por el diámetro D sub 0 partido por la viscosidad. Por lo tanto, 1000 por 4,4 por 0,17 partido por 10 a la menos 3. Y esto da 7,5 por 10 a la 5. Si no me he equivocado. Robert, Dime. una cosa, cuando has calculado el diámetro, ¿Sí? el 0,1, ese no tendría que estar al cuadrado en vez de al cubo. Cierto. Es verdad. ¿Por qué lo he puesto al cubo? Se No, me ha no ido lo al sé. revés. No, porque me he equivocado. Es verdad, es al cuadrado. Antes, ¿quién me ha dado el valor del diámetro 0,17? Daniel, ¿tú lo has hecho con el cubo que he puesto yo o tú lo has hecho bien? Has sido No, más listo que yo. Daniel lo ha hecho al cuadrado. Sí, sí. Pero Daniel, pero lo tenías que haber dicho, porque si no, nos tienes a todos aquí engañados. Esto es al cuadrado. No te has fijado que yo me había equivocado. Muy bien, Daniel. Bravo. Esto está bien. Tenéis que fiaros, a veces tenéis que fiaros más de vosotros que no de mí. ¿Vale? Yo, como ya veis, me equivoco mucho. Y me hago mayor y me equivoco más. Vale, por tanto, todo está bien, excepto ese 3 que tiene que ser un 2, que ya está corregido. Estos son 7,5 por 10 a la 5, el número de Reynolds. Y ahora tenemos que ir con este número de Reynolds y esta rugosidad relativa de 0,003 y calcular la F1. Vamos aquí a esta página web, por ejemplo, y ponemos aquí el número de Reynolds de 750.000. Y aquí la rugosidad relativa de 0,003. Vamos a calcular y nos da 0,026. Bueno, si queréis vamos a cuatro cifras significativas. Calculamos la F1 con esto y esto. Y 0,02635. Es decir, o 0,0263, si queréis. Bueno, 0,2635. ¿Vale? Esto quiere decir que nuestra F es algo mayor de lo que habíamos considerado aquí, por tanto nuestro diámetro va a bajar va a subir un poco. Nuestro diámetro va a subir un poco, no será 0,17, sino que será un poco más. El número de iteraciones es muy pequeño, otra vez. Ya lo veis que la F varía muy poco y por tanto vamos aquí a calcular una D1, que será la raíz quinta de 8 por 0,02635 por 1000 por 0,1, ahora sí, al cuadrado, dividido, y esta de aquí abajo es lo mismo, 9,8 por 100. Y esto va a dar un pelín más grande. En lugar de 0,17, no lo sé, va a dar 0,70 y pico. 0,18 dice Daniel. Bueno, muy bien, 0,18. Pues ha subido más de lo que yo pensaba. 180. Y con esto prácticamente ya está, porque ahora podéis hacer, si queréis, probarlo, pero yo estoy convencido de que la epsilon va a ser prácticamente la misma, el reino va a ser prácticamente lo mismo y por tanto la F2 va a ser prácticamente lo mismo. Con esto ya nos podríamos quedar.
Además, tenemos también las circunstancias de que cuando uno va a comprar una tubería, no puede comprar una tubería con la medida que le da la gana. Los fabricantes y los distribuidores de tuberías tienen unos diámetros estandarizados, ¿vale? Y por tanto es posible que a lo mejor vais a ir allí y vais a decir que en una tubería de 180 milímetros te va a decir que no existe, ¿vale? Y te va a decir, no, tiene que ser o 175 o 170 o, bueno, 180 es posible que sí que exista. O a lo mejor te dicen, no, tiene que ser 200, 175 o 200, no lo sé. Entonces uno ya se queda con lo que más se aproxima a lo que quiere, ¿vale? Si, por ejemplo, los 100 litros por segundo no van a ser exactos, pero dicen, no, yo tiene que ser como mínimo 100 litros por segundo, pues ya sabes que tienes que coger una tubería más grande. Si dices, no, 100 litros por segundo es el máximo que puedo tener, entonces tienes que coger una tubería más pequeña. El número que tú tienes puede ser el valor estándar hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Esto lo tenéis aquí explicado, ¿vale? Y hay algunos ejemplos. Esto que acabo de hacer, ¿vale? La segunda parte, esto es dimensionamiento de tuberías, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando los conductos no son circulares? Esto también es importante de explicarlo, ¿vale? Por ejemplo, con agua no suele pasar. Con los líquidos, las tuberías suelen ser circulares, ¿vale? Pero sí que os habréis fijado de que en algunos casos de conducción de aire sí que se ponen tuberías o conductos, ya no se llaman tuberías, se llaman conductos o ductos, que tienen forma cuadrada o rectangular. Y en algunos canales también. Los canales también suelen ser de forma rectangular por una cuestión de facilidad de construcción. Entonces, claro, el número de Reynolds, que está basado en un cierto radio y por tanto en un cierto diámetro, ya no podemos utilizar. ¿Qué utilizamos? ¿Utilizamos la altura? ¿Utilizamos la anchura? ¿Qué utilizamos? Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Una es utilizar lo que se llama el radio hidráulico. El radio hidráulico se define como el área dividido por el perímetro, pero área mojada dividido por perímetro mojado, ¿vale? Aquí está puesto como perímetro en el que haya esfuerzo tangencial, es decir, que esté mojado, ¿vale? Que esté mojado en contacto con pared. Entonces, la pérdida de presión se calcula con el diámetro hidráulico. Cuidado, que el diámetro hidráulico es 4 veces el radio hidráulico, no es 2 veces el radio hidráulico. Eso es una cuestión simplemente para que coincida el diámetro hidráulico con el diámetro en el caso de que sea un círculo. Porque el radio hidráulico de un círculo no es su radio, es la mitad. Eso es fácil de verlo, porque el área es pi r cuadrado y el perímetro es 2 pi r. Por lo tanto, al hacer aquí el pi r se va y por lo tanto queda la mitad de r. ¿Vale? Entonces, el radio de una circunferencia, el radio hidráulico de un círculo es la mitad, por lo tanto, el diámetro hidráulico se define como 4 veces el radio hidráulico. Y el número de Reynolds se calcula con esto. ¿Vale? Y aquí hay un ejemplo. ¿Vale? Bueno, no miráis el ejemplo con calma, ¿vale? Y ya está, no es muy difícil este ejemplo. Y luego hay otra forma de definirlo, que es lo que se llama el diámetro efectivo, que es algo que se utiliza para el conducto rectangular que no tenga un factor de forma muy grande, es decir, que más o menos la base sea aproximadamente del mismo orden que la altura. El diámetro efectivo es el diámetro que tendría que tener una tubería circular para que la pérdida de carga fuera la misma que para el conducto. ¿Vale? Y se hace suponiendo que el régimen es laminar. ¿Vale? Entonces, bueno, hay aquí una relación del diámetro efectivo con el diámetro hidráulico. Se obtiene fácilmente a partir de la relación de Darcy-Weisbach para flujo laminar, 64 partido por Reynolds. ¿Vale? Y el factor FRE se calcula pues, a partir de la teoría laminar. Y aquí tenéis una tabla, ¿vale? Con los diferentes factores de forma, P partido por H, y aquí tenéis el FR. Por ejemplo, para un cuadrado, que es factor de forma 1, pues este factor F Reynolds es 56,91. Y por tanto, el diámetro efectivo y el diámetro de hidráulico, bueno, pues hay una diferencia bastante apreciable, ¿vale? No, al revés, se parecen bastante. 64 partido por 57, bueno, pues es bastante similar. Pero a medida que el factor de forma disminuye y la base es mucho menor que la altura, entonces este FRE cada vez es mayor y, por lo tanto, el diámetro efectivo cada vez es menor respecto del diámetro hidráulico. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis otra vez un pequeño ejemplo. Os lo miráis el ejemplo, que es bastante sencillo. ¿Vale? Y luego aquí vamos a lo que yo quería ya para acabar este tema de pérdidas de carga en tubería, flujo interno, las pérdidas de carga secundaria. Pérdidas de carga secundaria son las pérdidas que se producen en lo que no hemos considerado antes en el problema de la bajada de la tubería del depósito. No hemos puesto ni codos, ni válvulas, ni bifurcaciones,
ni entradas ni salidas de depósitos. Todo esto también influye en las pérdidas de carga. Y influye de forma local, en el sitio donde se produce. No es como la tubería, que es una pérdida de carga distribuida a lo largo de toda la tubería, sino que aquí es local, por tanto se le llaman también secundarias o localizadas, ¿vale? Y son, pues, bueno, todos estos elementos que hay aquí y más que pueden haber. Las pérdidas de carga son muy fáciles no de calcular. Calcular es complicado, pero son muy fáciles de poner su valor, ¿vale? Es decir, de calcular su influencia. Simplemente es una K, es un número K, ¿vale? Que hace el papel de la FL partido por D, ¿vale? Es como un factor de fricción, solo que no hay una longitud. Simplemente es un coeficiente, que se llama un coeficiente de pérdida secundaria, ¿vale? Y este valor de K, aunque es función del número de Reynolds, normalmente se coge cuando el número de Reynolds está desarrollado en flujos completamente turbulentos. Y aquí hay algunos ejemplos. Ejemplo, codo. Un codo con un radio de curvatura R, un diámetro de la tubería D. Entonces, aquí tenéis el valor de K, que lo tenéis, valor de K, en términos del R partido por D, ¿vale? O sea, es decir, el radio de curvatura, pero normalizado con el diámetro. Aquí lo veis, que utilizamos siempre parámetros adimensionales. Y aquí tenéis la abertura del codo. Es decir, si es un codo de 90 grados, pues es esta curva. Si el codo es de 45 grados es esta curva. Si el codo es de 180 grados es esta curva. ¿Vale? Y hay un punto que ya lo veis, que hay un punto mínimo y luego tiene una cierta subida. En general, cuanto mayor es el valor del radio de curvatura, mayor es el valor de K. Esto, espérate un momento, porque esto no tiene sentido. Cuanto mayor es el valor de R, ¿esto tiene sentido? Un momento. Mayor es el valor de K, mayor es la pérdida de carga para 90 grados. Cuanto mayor es el radio de curvatura, mayores. No tiene sentido esto. Creo que aquí hay algo equivocado. Creo que aquí hay algo equivocado. Aumenta con el radio sobre D y la secundaria que disminuye. La forma de la gráfica es debido al... Vale. Correcto. Sí, sí que tiene sentido. Perdonad, porque aquí se une, claro, la pérdida de carga, la primaria y la secundaria, ¿vale? Y por eso, aquí hay un mínimo, pero sí que tiene sentido, porque cuanto mayor es el radio de curvatura, más larga es el codo y, por lo tanto, mayor es la K debido a las pérdidas primarias y al rozamiento que hay en el interior. Vale, sí que tiene sentido. Luego aquí tenemos algunos valores de entradas y salidas de depósitos. Básicamente, para la entrada... para la salida, la K prácticamente es 1 casi siempre, ¿vale? Pero para la entrada de un depósito a una tubería, es decir, cuando nosotros estamos entrando en una tubería desde un depósito, esta K sí que puede variar fuertemente, ¿vale? Depende mucho de la geometría. Tenemos este caso de aquí, ¿vale? Donde el flujo entra por aquí y aquí tenéis estos casos, ¿vale? Esto es la salida del depósito para entrar en la tubería. Entonces, aquí tenéis diferentes valores de K, en función de que sea redondeado con un cierto radio de curvatura o que tengamos un chaflán recto, ¿vale? Con un cierto ángulo. Bien, pues todo esto no os preocupéis mucho, es decir, en el examen esto no tenéis que saberlo, no tiene que ser formulario ni nada, ¿vale? En el examen, si hay un valor de K, os daremos el valor directamente o os pondremos la forma de calcularlo, pero sí que tenéis que saber un poco cuál es el sentido de esta K, ¿vale? El sentido de esta K en el sentido de que para qué se utiliza. Y aquí hay un difusor, ¿vale? Que el valor de la K para un difusor y aquí también además se introduce lo que se llama el coeficiente de presión, de recuperación de la presión, porque un difusor lo que se hace es, como ya sabéis, se disminuye la velocidad, por tanto se aumenta la presión y este es el coeficiente de recuperación de presión que se calcula de esta forma, ¿vale? La diferencia de presión partido por un medio de la velocidad, bueno, la presión dinámica. Y la K, el valor de presión, evidentemente, está relacionado con cuánto vale la K, ¿vale? Con la pérdida de carga que tengamos, porque si tenemos una pérdida de carga grande, se pierde más presión. Y el valor,
la relación entre la K y el coeficiente de presión es esto. Hay una actividad en la que se os pide que demostréis esto. ¿Vale? Hacerlo, por favor, hacer esta actividad. Y ya está. Hasta aquí el tema que hemos terminado con flujo interno. Y ahora ya podemos comenzar con flujo externo si no hay ninguna pregunta. ¿No? David te está preguntando, aquí no sería la inversa, pero no sería al revés, pero no sé ahora a qué te refieres. Supongo que te refieres al tema del codo. No, yo me lo pensaba, pero no. Tenía sentido la gráfica esta. Lo escribí el texto precisamente porque sabía que no era intuitivo, ¿vale? Por eso puse ese texto, pero sí, es intuitivo, sí. Bien, vamos con el siguiente tema. Entonces, ya con esto acabamos este tema y vamos con el tema de flujo externo, que es un tema muy interesante. Bien, os dije antes, no dejéis de mirar este vídeo, ¿vale? Que fue el vídeo que hice el año pasado, y aquí tenéis la pizarra también del año pasado. Para el flujo externo, que es básicamente aerodinámica, yo creo que lo vamos a hacer relativamente rápido. También tenéis los vídeos del año pasado, ¿vale? Pero es un tema que no quiero entrar en demasiado detalle porque prácticamente vamos a hacer lo que vamos a hacer hoy, 3/4 de hora. Y la semana que viene entraremos ya con capa límite. Fijaros que nos quedan muy pocas clases, ¿eh? Nos quedan 2 clases, la semana que viene y la siguiente, y ya estamos en Navidad, ¿vale? Recordad que el día 21 tenemos clase, ¿eh? Así que el día 14 hacemos capa límite, tema 12, y el día de Navidad, prácticamente el día 21, hacemos flujo compresible, este tema de aquí, ¿vale? Hoy vamos a hacer flujo externo. Entonces, el flujo externo, tenemos 2 transparencias también, la de flujo externo propiamente dicho e ideal. Vamos primero con flujo externo propiamente dicho, es decir, aerodinámica, y luego haremos un poco el flujo ideal. El flujo ideal y flujo potencial. En el flujo externo, espérate un momento, déjame que lo tengo que abrir en otro sitio, porque si no aquí no me sale bien. Déjame un momentito, por favor, que lo abro en otra página. Porque si no, es que tengo algo aquí que si no lo hago así, no lo hago abriendo en otra página, no va a salir bien. Pero ahora tengo que buscarlo. Ahora no lo encuentro. Aquí está, flujo externo. Vale. Paro de presentar y presento el Adobe este. ¿Vale? Este es el flujo externo. ¿Por qué me interesa hacerlo así? Porque tengo aquí una simulación que si no lo hago con el Adobe Acrobat no funciona bien. Mira, lo estáis viendo, ¿verdad? Bueno, flujo externo básicamente se trata de... aquí lo estoy haciendo al revés, ¿vale? Flujo ideal, hemos visto las ecuaciones de Euler, ¿vale? Que eso lo vamos a hacer después. No vamos a considerar la viscosidad y vamos a hacer el flujo potencial cuando además de no considerar viscosidad hacemos flujo rotacional, ¿vale? Entonces aquí hago estas simulaciones que quería enseñar. Esto es una simulación numérica que hice yo ya hace tiempo con el ordenador y esto es un cilindro. Y esto es el flujo alrededor del cilindro. Esto lo vamos a ver después. Con flujo potencial y flujo ideal vamos a ver cómo es el flujo alrededor de un cilindro, ¿vale? Pero ahora lo que me interesaba más bien era ver que esto es la aproximación de flujo potencial, esto con el ordenador, es muy sencillo de hacer, ¿vale? Y ahora vamos a ir aumentando el número de Reynolds. Primero, un número de Reynolds muy pequeñito, Reynolds 1, donde no hay mucha diferencia entre el flujo potencial y el flujo viscoso, ¿vale? Este es un Reynolds con una viscosidad muy grande. El flujo potencial no tiene viscosidad, ¿vale? No se considera la viscosidad, pero es un flujo matemático ideal, no existe en la realidad, ¿vale? Pero que sirve como una buena aproximación para cuando tenemos un muy bajo número de Reynolds donde el flujo es laminar, ¿vale? Es una muy buena aproximación para el flujo laminar. Fijaros la diferencia que hay entre esto y esto. Bueno, no es mucha. A medida que vamos aumentando el número de Reynolds, es decir, que la viscosidad va perdiendo importancia, ya la diferencia cada vez es mayor. Esto es Reynolds 10, 100 y ahora fijaros ya, 1000, ¿vale? Para Reynolds 1000 aquí se produce una circunstancia importante que es la separación de flujo,
¿vale? Ahora aquí el flujo ya no está pegado al cilindro como estaba antes. Aquí el flujo estaba más o menos, aquí lo veis, está pegado al cilindro en esta parte de aquí, pero aquí ya no. Reynolds 1000 ya no. Y el Reynolds 10.000 ya incluso se producen los vórtices de recirculación típicos que conocéis si habéis ido alguna vez en bici o en moto detrás de un camión, ¿vale? Pues ya conocéis estos vórtices que se producen aquí detrás, ¿vale? Estos se producen para números de Reynolds relativamente grandes, a partir de 100.000, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, son 10.000, 100.000, 1.000.000, empiezan a producirse lo que se llaman los vórtices de von Karman, ¿vale? Que son estos vórtices que se producen aquí en la estela. Y, bueno, y estos vórtices ya, fijaros que cuando a partir de 1.000.000, el flujo ya prácticamente siempre es igual. 10 millones, pues no hay mucha diferencia, ¿vale? Y esto ya además deja de ser estacionario. Bien, yo quería enseñar esto, que me parecía interesante. Y ahora vamos a ver un poco que el flujo externo es un flujo que es complejo, porque es la combinación de, por un lado, flujo ideal, que no hemos visto todavía, y capa límite, que tampoco hemos visto todavía, que veremos la semana que viene. Y ahora dentro de un rato veremos flujo ideal, ¿vale? Entonces, la zona intermedia entre flujo ideal, que es lejos del cuerpo, y la capa límite, que es muy cerca del cuerpo, hay que unirlas, y esa unión de esas dos cosas es lo que produce el flujo externo. Pero en realidad es complejo en el sentido de que entran en juego dos temas que ya son complejos de porque sí, que es el flujo ideal, lejos, y la capa límite, ¿vale? Pero claro, ahora solamente no vamos a entrar en mucho análisis analítico, mucho cálculo analítico, sino únicamente un poco los efectos de este flujo externo, ¿vale? Los efectos de este flujo externo son las fuerzas que se producen, evidentemente, ¿vale? Estas fuerzas que se dividen o se descomponen en dos. La fuerza de arrastre, que es la fuerza drag, que ya habíamos visto en el primer cuatrimestre, y la fuerza de sustentación, ¿vale? Que es la Fz o del inglés lift, muchas veces se pone como una FL. Estas dos fuerzas, ¿vale? Se producen sobre el cuerpo, sobre el que incide el avión, ¿vale? Y aquí hay dos comentarios que también son importantes. Uno, ni la fuerza de arrastre es horizontal ni la de sustentación es vertical. Son en la dirección de la velocidad relativa. Si la velocidad relativa es horizontal, entonces sí, esta es horizontal y esta es vertical. Pero si la velocidad relativa viene oblicua, la fuerza de arrastre entonces es en la dirección de la velocidad, perdón, ¿vale? Y segunda, la velocidad del viento es la velocidad relativa al cuerpo. Es decir, que si este cuerpo se está moviendo, entonces la velocidad que ve es otra. Por poner un ejemplo, vamos otra vez a volver a la pizarra. ¿Dónde la tengo la pizarra? Ahora tengo que enseñar la pizarra, espérate un momento, ¿eh? Vale, luego lo haré el ejemplo. Luego lo haré el ejemplo porque primero déjame que explique esto, ¿vale? Pero lo de la velocidad relativa es interesante, pero luego lo explicaré. Bien, el arrastre, vamos a considerar el caso del arrastre, el drag, ¿vale? Lo habíamos hecho en el cuatrimestre pasado, pero lo habíamos hecho en términos únicamente de conservación de la cantidad de movimiento y no habíamos entrado en detalles de cómo se producía eso. Ahora vamos a ir un poco más al detalle. Este arrastre se produce por dos efectos. Uno, el efecto de fricción, que ya es el que hemos conocido, que es el mismo que se produce dentro de las tuberías. Pero ahora tenemos otro efecto, que es el efecto de presión, que en las tuberías esto no existe, pero en los flujos externos sí, ¿vale? El efecto de presión es el efecto que se produce porque cuando nosotros decidimos sobre un cuerpo, producimos una presión en la parte frontal y cuando el flujo se separa en la parte trasera del cuerpo, se produce una depresión. Y esa diferencia de presión produce una fuerza, ¿vale? Entonces, esta fuerza es la que se llama la fuerza de presión. Y el arrastre sobre la superficie, o la fricción sobre la superficie, la viscosidad, que esta fuerza de presión no tiene nada que ver con la viscosidad, o poco. En cambio, la fricción, que es la fricción que se produce porque el fluido está friccionando, es decir, está fluyendo sobre la superficie del cuerpo, entonces esto produce una fuerza de fricción. Si el número de Reynolds es muy bajo, y consideramos, por ejemplo, el caso de una esfera, Reynolds por debajo de 1, entonces prácticamente, como hemos visto antes, no hay separación. Y el arrastre es casi todo por fricción. Entonces se deduce la fuerza que se llama la fuerza de Stokes, ¿vale? Que no la vamos a deducir, se puede hacer, pero no la vamos a hacer, ¿vale? Y esta fuerza de Stokes, que es la que tenéis vosotros aquí, es, fijaros, que es únicamente, tenemos aquí, es proporcional a la viscosidad.
es flujo viscoso, muy viscoso. Sin embargo, para Reynolds mayores se produce la separación que hemos visto antes en la zona en la zona trasera, entonces se produce la estela. Y esta estela entonces produce una presión grande, ¿vale? Que puede ser tan grande o más como la fricción. Entonces esto lleva a esto de aquí, que se ve muy pequeñito, lo voy a poner más grande. Lleva a esta gráfica de aquí, ¿vale? En la cual tenemos el coeficiente de fricción de drag, ¿vale? Que está definido anteriormente. El coeficiente de drag es la fuerza de drag dividido por, la habíamos visto ya, cuando habíamos hecho análisis dimensional, es la fuerza de arrossegamiento, fuerza de rozamiento, de arrastre, dividido por una fuerza, de referencia, que es la presión dinámica multiplicado por la sección. ¿Vale? Entonces aquí hay diferentes regiones. Tenemos esta primera región de aquí, que es la región lineal en la cual tenemos flujo de Stokes, donde tenemos entonces que esta CD es 24 partido por Reynolds. Esto se puede deducir y está un poco antes. Y luego tenemos esta región de aquí, que es la región en la cual casi todo se produce por la diferencia de presión y no hay casi fricción por viscosidad. Entonces, en este término de aquí, fijaros que el CD prácticamente es constante, pasa un poco igual que en las tuberías. Aquí ahora tenemos una CD que es del orden de 0,4 y durante un buen rango de números de Reynolds es prácticamente constante. Y ahora que aquí tenemos de Reynolds a 1000, que es cuando prácticamente se produce la turbulencia, la estela, ¿vale? Hasta por encima de 50, por encima de 100.000, 200.000, 300.000. Y aquí hay una bajada, aquí hay un bajón grande del CD, que esto lo explicaré ahora, lo explicaré después. Y este bajón se produce por desprendimiento de la capa límite turbulenta. Pero esto lo explicaré cuando explique la turbulencia, ¿vale? Por la capa límite. Y esto seguramente será, si da tiempo, lo haré a finales de esta clase de hoy, y si no, pues lo haré la semana que viene. ¿Vale? Pero que sepáis que más o menos casi siempre que tenemos un flujo externo sobre un cierto cuerpo, hay esta forma. Hay una parte lineal con un CD muy grande cuando el número de Reynolds es muy pequeñito, que es la parte viscosa para laminar, y la parte de flujo desarrollado, ¿vale? Que es esta parte de aquí, donde, fijaros que aquí en el disco circular, que es esta gráfica de aquí arriba, esta bajada prácticamente no se produce. Tenemos un número de Reynolds, un CD de 1, donde prácticamente es constante, ¿vale? Porque aquí siempre hay desprendimiento, el desprendimiento es constante, ¿vale? Por lo tanto, hay desprendimiento, por lo tanto, la diferencia de presión, o sea, la fuerza se produce únicamente por diferencia de presión entre la parte de atrás y la parte de adelante, ¿vale? Bien, déjame ahora, vuelvo un poco hacia atrás, ¿vale? Bueno, no es nada, simplemente es que sepáis que existe esto, coeficiente de arrastre, coeficiente de sustentación, pues son muy sencillos, ya lo habíamos visto antes en análisis dimensional. Y también existe otro coeficiente que también lo hemos visto en análisis dimensional, que es coeficiente de presión. No confundéis con lo que hemos visto antes del coeficiente de recuperación de presión de un difusor. Esto es la distribución de presión sobre el cuerpo, solo que adimensionalizada con la presión del infinito, de corriente libre, y la presión dinámica, ¿vale? Bien, en el cilindro, que no es diferente de una esfera, la cosa es un poco más compleja, ¿vale? En caso de cilindro, que es flujo bidimensional. Bueno, aquí hay algo interesante, que es lo que ocurre con una pelota de golf, ¿vale? Esto lo tenéis aquí arriba. Con una pelota de golf, la pelota lisa, tenemos esto, un valor de CD prácticamente 0,4, un poco más, y aquí hay un número de Reynolds. Cuando llegamos a un número de Reynolds de 400.000, tenemos una bajada importante. Esto es debido a la turbulencia que se produce sobre la superficie de la pelota, de la bola. Pero es posible producir esta turbulencia antes, a números de Reynolds anteriores. Y esto se hace, bueno, pues haciendo la superficie más rugosa. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la pelota de golf. La pelota de golf es esta línea de aquí, esta línea discontinua que tenemos aquí. En la pelota de golf provocamos de forma artificial la capa límite turbulenta para un número de Reynolds mucho más pequeño, 10 veces más pequeño, 40.000, ¿vale? Y esta disminución de la CD, el coeficiente de arrastre, que bajamos de casi 0,5, bajamos a 0,25, es decir, estamos bajando la mitad, es lo que produce
que la pelota sea capaz de llegar más lejos, porque producimos un rozamiento menor del aire sobre la pelota. Esto lo explicaré después. Es un caso interesante que explicaré después. Pero antes quería explicar otras cosas. ¿Qué es lo que ocurre con el cilindro? Con el cilindro ocurre un poco lo que había dicho antes, de que se produce la estela. Es diferente la estela en el cilindro que en la esfera. En el cilindro se producen las ondas de von Karman, que es esto que tenéis aquí. En la esfera no. En la esfera no se producen los vórtices de von Karman, tiene que ser flujo bidimensional. Eso se produce cuando es un cilindro o bien, también, y ahora intentaré enseñaroslo, pues cuando salgamos de aquí, también en las islas, ¿vale? Y también en las atmósferas de Júpiter, la gran mancha de roja de Júpiter produce ondas de von Karman también, ¿vale? Entonces, estos vórtices de von Karman aparecen para un número de reinos que está más o menos entre 60 y 5000. ¿Vale? Y además tienen una cierta frecuencia, una cierta frecuencia de desprendimiento y por lo tanto producen algo típico que son los silbidos que se escuchan a veces en algunos cables. Esto ahora lo explicaré. Esta frecuencia se puede analizar, ¿vale? Y cuando se analiza de forma adimensional, la frecuencia adimensionalizada es el número de Strouhal, que se calcula de esta forma, frecuencia por diámetro partido por la velocidad de incidencia. Se observa experimentalmente, y aquí otro ejemplo de la potencia del análisis dimensional, se observa experimentalmente que para un gran número de rango de números de Reynolds, esta frecuencia es prácticamente una constante, 0,2. Un poco más, 0,21 si queréis. ¿Vale? Entonces, es posible calcular cuál es la frecuencia que se obtiene, por ejemplo, cuando el viento incide sobre un cable de alta tensión, ¿vale? Es un cilindro, a final de cuentas, ¿vale? Entonces, los cables de alta tensión producen ondas de von Karman, producen vórtices de von Karman, y estos vórtices de von Karman producen una vibración sobre el cable, y esta vibración sobre el cable produce un sonido que es un sonido característico debido al silbido del viento cuando incide sobre los cables. De hecho, cuando el viento se dice que el viento silba, ¿vale? En realidad el viento, si solamente fuera la corriente de aire, nosotros no oiríamos nada, ¿vale? Pero es cuando el viento incide sobre ciertos cuerpos, puede ser, los cables pueden ser un tronco de un árbol, o puede ser una farola o alguna cosa así. Entonces, esta vibración que se produce es la que genera este silbido del viento, ¿vale? Entonces, hay ciertas circunstancias en las cuales esta frecuencia pues tiene suficiente intensidad y frecuencia como para que nosotros sea audible por nosotros, ¿vale? Aquí tenéis una actividad en la cual se os pide pues, una chimenea, incide un viento de 50 km por hora y se os pide que calculéis cuál es la fuerza sobre la chimenea, cuál es el momento en la base y que calculéis la frecuencia de los vórtices de von Karman que se producen, ¿vale? Y aquí ahora ya entramos un poco en el que es el cálculo de fuerzas aerodinámicas. Esto es relativamente sencillo. Aquí tenéis algunos ejemplos de algunos coeficientes, que estos son coeficientes cogidos para el número de Reynolds bastante grandes. Y aquí tenéis, esto está sacado del White, y aquí tenéis para cuerpos tridimensionales, la primera la gráfica o la columna de la izquierda, y para cuerpos bidimensionales la columna de la derecha. ¿Vale? Vale, y prácticamente ya está. Y aquí tenéis un problema típico, ¿vale? Si a vosotros gusta, a uno de vosotros gusta los coches de competición, pues esto es un problema. Sabéis que algunos coches, los coches de mucha velocidad que se utilizan para récords de velocidad, la frenada no se preocupa mucho de los frenos y hacen los frenos con un paracaídas, ¿vale? Y entonces aquí se pide un pequeño problema en el cual tenemos un coche de competición con una masa de 1000 kilos que está yendo a una velocidad de 350 kilómetros por hora y frena con un paracaídas de 3 metros cuadrados. Y se pide que calculéis el tiempo y la distancia necesario para reducir la velocidad a la mitad. No es posible calcular el tiempo y la distancia necesario para frenar del todo a cero. Porque, claro, se os pide que utilicéis este gráfico de aquí, ¿vale? Como si fuera esto, la 8, no, perdón, la 9, ¿vale? Un semicilindro, es decir, coged esta CD de 1,42, ¿vale? Pero claro, esta CD de 1,42 solamente es válido para un número de reinos grande. Es decir, solamente es válido mientras la velocidad del coche sea grande. Por lo tanto, cuando la velocidad del coche es pequeña,
ya no lo podemos utilizar. Así que no tiene sentido este problema, ya no lo podemos hacer cuando la velocidad del coche es pequeña. Por eso se os pide que calculéis tiempo y la velocidad para reducir la velocidad, tiempo y distancia para reducir la velocidad a la mitad. Es decir, que la velocidad del coche sigue siendo grande como para que el número de reinos en todo ese tramo sea suficientemente grande. Y ya está. Esto es flujo externo, ¿vale? Bien, yo os propongo algo. Es esto de aquí. Flujo ideal y potencial. ¿Vale? Flujo ideal y flujo potencial. Estas ecuaciones de aquí. Todo esto de aquí. ¿Vale? Pues yo os propongo algo. Porque lo que hemos hecho hoy ya es suficientemente fuerte. Entonces, os propongo algo. Os propongo que lo dejemos aquí. Vosotros os leéis este capítulo, ¿vale? Este tema. Y, además, tenéis disponible en Atenea el vídeo que os comentaba yo del cuatrimestre pasado, ¿vale? Tenéis este vídeo, vídeo de la clase de flujo potencial e ideal, ¿vale? Es un vídeo de prácticamente media hora, ¿vale? Donde hago un resumen de estas partes, ¿vale? Flujo ideal y flujo potencial.